piso. Gloria al Señor. Ya, hermanito, todo por la Biblia, ¿ya? La existencia y su naturaleza de los ángeles. Hebreos 1:14 fue el que tomamos, ¿cierto? Son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese es el pasaje que tomamos como base para poder compartir, amados hermanos, el estudio de los ángeles. Bájale. ¿Qué pasó? Dijimos entonces, amados hermanos, que lo número 1 es la revelación bíblica. La revelación bíblica, no sé por qué no movieron, se estaba viendo. Si uno acepta la revelación bíblica, entonces no queda ninguna duda de la existencia de los ángeles. Hay tres características significativas de la revelación. En primer lugar, la extensiva, dijimos, ¿cierto? Ya. El Antiguo Testamento habla de los ángeles algo más de 100 veces, mientras que el Nuevo los menciona cerca de 165 veces. O sea, no es algo que solo aparezca una o dos o tres veces en la Biblia. Aparece por muchas partes de las Escrituras. Por supuesto, cualquier verdad tiene que declararse solamente una vez en la Biblia para que nosotros la reconozcamos como verdad. Pero cuando un tema se menciona con tanta frecuencia como es el tema de los ángeles, entonces resulta tanto más difícil negarlo, porque hay gente que niega la existencia de los ángeles. En segundo lugar, dijimos que los ángeles se mencionan por toda la Biblia. La verdad en cuanto a ellos no se limita a un periodo de la historia, a una parte de las Escrituras o a unos pocos autores. Ellos no pertenecen a alguna etapa primitiva. Su existencia se menciona en 34 libros de la Biblia. Desde el primero, puede ser Génesis, el primer libro de la Biblia es Génesis, pero yo también estaba diciendo algo a los hermanos el domingo pasado, yo lo vuelvo a recalcar, que el libro de Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro más antiguo de la Biblia se llama Job. Se cree que fue el primer libro que se escribió. Ahora, muchos hermanos piensan que el libro de Génesis es el más antiguo porque el libro de Génesis nos narra la creación, nos habla de la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Pero la realidad es que el libro de Génesis lo escribe Moisés. Moisés existió 500 años después de Abraham. La ley vino con Moisés. Ahí se escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, se cree que el libro más antiguo de toda la Biblia es el libro de Job. Pero el primer libro de la Biblia es Génesis. No se equivoque, no se confunda. Entonces, amado hermano, desde el primer libro, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se mencionan siempre los ángeles de Dios. En tercer lugar, decimos que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo incluye varias referencias a los ángeles como seres reales. Así que negar la existencia de los ángeles es poner en duda la verdad de Cristo. Yo también les decía la semana pasada, hermano, porque estamos recopilando rápidamente lo que estudiamos la semana pasada, porque quedamos en la página 5 nosotros. Les decía a los hermanos que una de las características que debe tener un libro que es inspirado por Dios, como por ejemplo se reconoce qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados para que estén en la Biblia. Los 66 libros que tenemos nosotros los cristianos son inspirados por Dios. La Biblia cristiana evangélica, porque la Biblia católica tiene alrededor de 73 libros, tiene como 7 libros más, la Biblia católica, los cuales no son inspirados por Dios, por supuesto. Los católicos dicen que ellos escribieron la Biblia. Ja, ja, ja. Los católicos ni conocen la Biblia. Primero que nada, el Antiguo Testamento fue escrito por los hebreos, el Pentateuco fue escrito por Moisés, por jueces, por reyes. No me vengan con la estupidez que ellos lo escribieron. ¿Me entienden? El primer testamento, el segundo testamento, que es el nuevo, fue escrito, amado hermano, hasta el año 96 después de Cristo. Después de Cristo se escribe el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Y la Iglesia Católica no existía. ¿Cómo lo van a escribir ellos? Si los católicos no tienen idea de nada. Entonces, ¿cómo comienza, amado hermano, la Escritura? Comienza con el Señor Jesucristo. Los que
con él escribieron las Sagradas Escrituras. Los apóstoles, los discípulos, estuvo metido Lucas, que escribió bastantes libros por mandato de Pablo. Pablo preso y Lucas escribía. Son datos que le voy dando, apartándome un poquito del tema. Entonces dijimos, amado hermano, que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo incluye la existencia de ángeles como seres reales. Y antes que termine, se me iba la idea. Para que un libro sea reconocido como inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para que esté en la Biblia, una de las cosas que se requería de los libros del Antiguo Testamento para reconocerlo como inspirado, porque nosotros no tenemos el Aside, ni tenemos libros como los Macabeos, Tobías, no tenemos esos libros nosotros, que la Iglesia Católica se lo añadió al primer testamento, al Antiguo Testamento. Le añadió los libros al Antiguo Testamento. Nosotros no creemos en ello. Una de los primeros requisitos para reconocer un libro como inspirado por Dios es que el Señor Jesucristo por lo menos lo haya nombrado en su vida terrenal. Y Cristo jamás nombró a Macabeo, jamás nombró a Judith, jamás nombró a sabiduría, no sabiduría que tenemos, sino el otro, el que puso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el libro de Daniel, le tiene no sé cuántos capítulos, el doble de lo que realmente tiene la Biblia, para que usted entienda. Entonces, también una de las características o señales para reconocer que los ángeles son reales es que también Jesucristo habló de los ángeles. Amén. En su ministerio los ángeles siempre estuvieron presentes. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver en el Antiguo Testamento primero. El Antiguo Testamento siempre presenta a los ángeles como criaturas reales, objetivas, existentes. De ningún modo se consideran como ilusiones o productos de la imaginación. En las 34 ocasiones en que ocurre la palabra, en los escritos mosaicos, los ángeles siempre aparecen como criaturas reales que hacen cosas específicas compatibles con su servicio como mensajeros. Lo cual es, por supuesto, el significado de la palabra tanto en griego como en hebreo para ángeles. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Eso tienen que anotar, ¿eh? ¿Qué significa ángel? Mensajero. En hebreo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es escrito en hebreo. ¿Ya? El Nuevo Testamento en griego. Ya hay partes en arameo. Entonces, en el hebreo, la misma definición para ángel, mensajero. El mismo significado en el Nuevo Testamento en griego. Por ejemplo, Abraham comió y conversó con ángeles, según las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 18. Muchas de las referencias en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, muchas de las referencias en el Pentateuco y en el libro de Jueces son al ángel de Jehová. ¿Sí se acuerdan? Que no es lo mismo los ángeles con el ángel de Jehová, que es uno solo. El estudio me dice que pareciera ser deidad, y nosotros decimos que no pareciera, es deidad. Porque en las Escrituras, a ver si se acuerdan de unos pasajes que vimos, en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Jesucristo. Cada vez que apareció el ángel de Jehová en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es Jesucristo. Léalo, por favor. ¿Cuál pasaje vamos a leer, Moisés? Jueces 2:1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Excelente pasaje, porque nos dice: yo os saqué de la tierra de Egipto. Y el que sacó al pueblo judío del látigo egipcio fue Dios. Entonces, el ángel de Jehová en la Biblia es Jesucristo. Ahora hay que tener cuidado con la secta, ¿cierto?
¿O los testigos de Jehová qué dicen? Ellos dicen que es el arcángel Miguel. Bueno, le pregunto a mi hermano David, porque mi hermano David anduvo con sombrero y vendiendo revistas alguna vez. Entonces, mi hermano David conoce la doctrina más a fondo de los testigos de Jehová. ¿Y ellos dicen qué cosa? Que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Solamente tienen un versículo para basarse, que cuando en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante dice, porque el Señor mismo con voz de 16, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, entonces por eso dicen que es el arcángel. Entonces ¿qué dice? Pero digo, yo creo que dice en la Biblia que tiene voz de arcángel porque va dirigiendo a los ángeles. Voz de mando. Sí, voz de mando. Claro, jamás se va a significar que el Señor es el arcángel, no. En la Biblia, bueno, de él lo vamos a ver, pero en la Escritura hay varios niveles, ¿cómo se dice? Niveles de jerarquía de ángeles, ¿cierto? Están serafines, querubines, arcángeles, ángeles, hay varios. Entre algunos estaba Luzbel, ¿cierto? Que era de la alabanza. No, estoy hablando del puesto, querubines. Habían 3. O quedan 2 arriba y hay uno suelto aquí abajo. Está Miguel, Gabriel y Luzbel. Que se cree que era, amados hermanos, lo máximo en la creación de Dios. Ahí estaba Luzbel. Entonces, ¿el mensajero cuál es? Gabriel el mensajero, Miguel el de la guerra. Y se cree que Luzbel es el de la alabanza. Se cree que Luzbel es el de la alabanza. Porque el pasaje bíblico de Isaías o Ezequiel es 14 o 22. 28. Ya. Entonces se cree, porque ahí el pasaje bíblico dice que el querubín protector, acabado de hermosura, los primores de los tamboriles fueron creados para ti el día de tu creación. Y se habla de todo tipo de piedras preciosas que fueron creadas sus vestiduras. Entonces se nombra alabanza, se nombra instrumento para Satanás en el cielo, que no era Satanás, era un arcángel de Dios, un super protector, un ser creado por Dios que se cree que estaba a cargo de la alabanza. Pero vuelvo a repetir, no nos apartemos para hablar de los demonios. Pues hablamos del diablo, de los demonios, dijimos que trabajan en regiones celestes, que nos dijimos que trabajan subordinadamente, nombramos Efesios 6:12, donde la Escritura nos nombra gobernadores, nos nombra principados, nos nombra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Nos habla la Escritura de distintas jerarquía dentro del mundo de los demonios, pero esa es el estudio se llama la demonología, que nos estamos viendo ahora. Nosotros estamos viendo la angelología, ¿cierto? La ciencia que estudia a los ángeles. Ya dije que muchas de las referencias del Pentateuco y de los jueces son del ángel de Jehová, que parece ser deidad, dice el estudio. Un ángel ejecutó el juicio sobre Israel después que David impropiadamente tomó un censo del pueblo. En 2 de Samuel, capítulo 24, verso 16. 2 de Samuel 24, 16. Ahí fue cuando el ángel mató a... Lea. Amén. 2 de Samuel 24, 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Santo. Entonces también Isaías se refiere a ello, a una clase de ángeles como serafines. En Isaías capítulo 6, verso 2. Isaías capítulo 6, verso 2. Isaías le llama serafines. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¡Santo! Ahora, ahí no dice que tengan plumas.
Y la otra referencia que hablamos fue de cuando el Salmo 91 habla de Dios y toma como ejemplo en el que dice que nos cubrirá debajo de sus alas como la gallina junto a sus polluelos. Amén. ¿Cierto? Pero mucha gente habla de las plumas de los ángeles, pero en realidad nosotros no sabemos si la Biblia habla de plumas. Yo no he visto un pasaje que hable de plumas, lo que sí hemos visto que habla de alas. Dice Amén, que tenían amén. 6 alas. Estos querubines, no, serafines, serafines, 6 alas. Con 2 volaban, dice. Con 2 se cubrían el rostro para no ver la gloria de Dios, porque se mueren. No sé si se mueren los ángeles, pero nadie puede ver el rostro a Dios. Entonces ellos estaban con 2 alas, se cubrían, con 2 alas volaban y con 2 hacían referencia. Gloria a Dios. Cubrían los pies. Léalo, a ver cómo dice. ¿Dónde era eso? Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Santo Dios. Impresionante. Gloria a Dios. Las cosas que veremos en el cielo. Cuando veremos en el cielo, váyase preparando, no sé, a sentar allá arriba ustedes. Ya, ¿cuál es el pasaje que le di? Isaías 6:2. Ezequiel los llama querubines, o sea, hay otra clase, ¿ves? Querubines. En Ezequiel 10, verso 1 al 3. Amén. Miré y he aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Bendito Dios. Gloria al Señor para siempre. Ese es Ezequiel 10. Y Daniel habla de Gabriel, del arcángel Gabriel. Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. ¿Quiero leer? Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. Rápidamente. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí estaba hablando ¿quién? Gabriel. Gabriel está hablando con Daniel, imagínense, con el profeta Daniel. También el profeta Daniel habla con Miguel, ¿cierto? En 10:13. Daniel 10:13. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Santo Dios. Dios. ¿A quién envió Dios entonces para ayudarle? A Miguel. A Miguel. El ángel de la guerra. Santo Dios. Zacarías frecuentemente menciona a los ángeles como agentes de Dios en el capítulo 1 e intérpretes de visiones. Del capítulo 1 al 6 usted ve a los ángeles interpretando las visiones. En los salmos, por ejemplo, los ángeles son descritos como los servidores de Dios que le adoran y rescatan a su pueblo del mal. ¿Se acuerda del Salmo 34:7 que siempre el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Cierto? El Salmo 91:11: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Santo Dios, qué lindo es. Y a veces usted anda triste, desanimado, no, me siento solo, no hay nadie conmigo. Abra los ojos del Espíritu, dígale: dame visión, Dios mío, para ver la verdad.
Salmo 103, verso 20. Amén. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermano David, ¿dónde está el pasaje que veíamos de cuando Gacy lo mandaron afuera a mirar para que vaya a ver? ¿Se acuerdan cuando el profeta Eliseo o no? Eliseo, que está rodeado por enemigos y el siervo de Dios está tranquilo en su casa. Búsquenlo, mire, para que vean, porque aquí es un claro ejemplo del hombre de Dios que no ve con los ojos del Espíritu. O sea, el hombre de Dios Eliseo está tan confiado, hermano, tranquilo, tomando mate en la casa ahí, calentándose la orilla del fuego, ¿cierto? Tranquilamente. Segunda de Reyes 6:15. ¿Ah? Segunda de Reyes 6:15. Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Espera, para explicar. Mire, hermano, Eliseo está en su casa. Tiene un criado que le ayuda, ¿cierto? Un siervo, un escudero que anda con él. Y de repente el escudero sale afuera de la casa y ve los campos llenos, sitiados, quiere decir que lo tenían rodeado, lo tenían ya listo para... ¿Ah? Los sirios los tenían totalmente rodeados. Y este hombre miró, vio los enemigos y vuelve rápido donde su señora dentro de la casa a decirle. Le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuánto se goza? Este no veía nada, igual que usted, no veía nada. Veía solo el ataque del enemigo, veía solo el enemigo. Pero el hombre de Dios, miren, él no fue a mirar para afuera, estaba ahí tranquilo, él sabía, estaba confiado en Dios. Como dijo el rey David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El rey David decía: aunque ande en valles de sombra de muerte. ¿Qué decía? No temeré mal alguno lo que me puede hacer el hombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya después le sigo leyendo. Siga. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Esperen, hay que orar por los que no ven. Hay que orar por los ciegos espirituales, por los carnales. Hay que orar para que vean bien la realidad. Porque dijo Eliseo, oró, ¿cierto? Oró. ¿Qué le dijo? Te ruego, oh Jehová, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. que abra sus ojos para que vea. O sea, ¿cómo es eso? Está viendo y no ve. Pero Eliseo está hablando de lo espiritual, de lo que no se ve. ¿Me entienden? Moisés sirvió a Dios como viendo al invisible. Y así tenemos que caminar nosotros. Confiados. ¿Creemos o no creemos en los ángeles? Si yo le decía al principio del estudio que hoy día hay cámaras tan profesionales que han captado ángeles. Hay un video que usted lo busca en YouTube y lo puede ver donde en el tsunami se lleva la casa, todo se lleva toda un poco de ciudad. Y cuando se lleva una casa hay un ángel que sale por una ventana y vuelve a entrar por otra. Y anda buscando algo y se ve blanco, así como sale y entra. Y toda la gente dice: no, es un ser del más allá. Y dicen tantas cosas en el internet. Pero nosotros que creemos en los ángeles, sabemos que son reales. Existen. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre oró por este y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este ciego. ¿Cierto? ¿Qué más le dijo? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. A Elías es el profeta de fuego. Eliseo es su siervo. Algo le quedó, Algo le quedó. Dame la doble unción, le digo, ¿cierto? El doble, quiero recibir el manto y quiero
quiero el doble, la doble porción. Bendito sea el nombre del Señor. La doble porción de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha dado. Ahora, dice que ve alrededor, dice que ve los campos blancos de ángeles y carros de fuego. ¿Qué quiere decir carros de fuego? Verdaderos carros encendidos. En aquel tiempo se veían carros tienen que haber sido tirados por caballos, ¿cierto? Carros de guerra. Y dice de caballo, ¿cómo dice? Dice, he aquí que el monte estaba lleno de gente y a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Bueno, si el hombre de Dios no hubiera tenido visión, capaz que hubiera hecho una cueva para esconderse abajo, para que no lo encuentren los enemigos. Pero él estaba confiado. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tiene ángeles a su alrededor. Y así debemos tener nosotros esa confianza. Dios tiene ángeles a nuestro alrededor. Pase lo que pase. Por eso me alegro cuando cantamos ese cántico que está en la Escritura, que es un salmo, creo, cuando dice que aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cómo es que? Por tanto no temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. ¡Aleluya! Por tanto, Salmo 42, yo sé que usted no se goza, pero ¿de qué gozarme? Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que habla de los grandes terremotos? Y aunque los montes se trasladen al medio del mar ahí, ¿cierto? No temeré. Y aunque bramen las aguas, ay Dios mío, ¿quién ha estado en el mar alguna vez? Aunque bramen las aguas, dice, aunque brame el mar allá adentro, no temeré. Gloria a Dios. Alaba lo que él vive, hermano. Seguimos con los ángeles entonces. Hablamos de su existencia en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hablamos ahora de la existencia en el Nuevo Testamento. Amén. Además de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de los ángeles, los autores del Nuevo Testamento también afirman su existencia. Amén. Los escritores de los evangelios relatan su ministerio en el nacimiento, en la vida y en la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Amén. Mateo 2:19, lee hermano David, hermano Caleb, Marcos 1:13. Amén. El hermano, ¿quién me ayuda? Hermano Roberto, lea Lucas 2:13. Hermano Cristian Vinuesa, Juan 20:12. El hermano Nelson me lee Hechos 1:10 y 11. Ya, no se le olvide su pasaje. Vamos, Mateo 2:19. Amén. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Ay, santo Dios. Estaban presentes los ángeles en el nacimiento de Jesucristo. Amén. Vamos, Marcos 1:13. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estaba con las fieras, dice. Amén. Wow. ¿Sabes lo que son las fieras? Bestias salvajes. Y estaban con el Señor. A su nombre, gloria. Y ángeles le servían. Lucas 2:13. Y repentinamente aparecieron con él ángeles, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Aleluya! Multitudes de ángeles. Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas
que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús, había sido puesto. En su muerte estaban los ángeles. ¿Leyó hasta el 11? Sí. Ya, gloria al Señor. En la narración del libro de los Hechos se ve la participación de los ángeles y la ayuda, a los siervos de Dios. Por ejemplo, al abrir las puertas de la cárcel a Pedro, ¿se acuerda? Amén. O de la casa de los apóstoles, Hechos 5:19. ¿Cuál le faltó a usted, hermano Nelson? Usted dijo Hechos 1:10 y 11. Ah, ya lean, no me hemos leído, faltaba ese. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces los ángeles tuvieron en su nacimiento, en su muerte, su crucifixión, su resurrección y en su ascensión. Cuando se fue al cielo, ahí estaban los ángeles, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dijimos que en la narración del libro de los Hechos se ve la participación de los ángeles en ayuda a los siervos de Dios, al abrir la puerta de la cárcel a los apóstoles. Hechos 5:19, Hechos 12:5 al 11. Vamos. Hechos 5:19, Hechos 12:5. Hechos 5:19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ese ángel, hermano, no le importó la ley, no le importó la cárcel, no le importó la policía, no le importó nada. Por la gente tanto que habla que hay que respetar tanto a la policía, que no hay que cuidar por la policía, que la policía. Sí, oramos por ellos, ¿cierto? Oramos siempre que Dios ayude a la autoridad a dirigir el país, gloria a Dios. Pero cuando la policía quiere pasar por encima de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, quiere prohibir la predicación, nosotros no nos sujetamos al policía. No, me voy preso, hermano, pero yo predico la palabra. Sí, amén. El ángel fue y abrió la cárcel. Es una fuga, es un delito. Le abrió la cárcel y lo dejó en libertad y le dijo, anda y ponete allá a predicar. ¿Qué estás haciendo? Que anda a predicar allá al patio, a la plaza. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice el hermano? Gloria a Dios. Algunos no están ni presos, no van a predicar. Ese es otro mensaje que vamos a predicar. Hechos 12:5. Hechos 12:5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria a Dios. Yo no sé si se cosa. Otra vez mandó a San Juan. Yo no lo he visto así ni conversado con ellos cara a cara, pero sé que son reales. Amén, amén. Gloria a Dios. Sé que son reales. Sí, amén, aleluya. Pedro parece que no, Pedro estaba así como que estaba despertando, entonces pensó que era una visión, alguna cosa, un sueño, dijo, estoy soñando que me voy de la cárcel y las puertas se abren solas, dijo.
Y cuando de repente salió a la calle se dio cuenta que ya era realidad. Gloria a Dios. Que era verdad. Gloria a Dios. Que se apartó de él. Bye, bye, Pedro, nos vemos. Se fue a salir y a predicar. Aleluya. Santo Dios, ahora reconozco que el Dios del cielo mandó su ángel. Porque los ángeles de Dios son reales, ¿no? María dice la Virgen tatuada, los crucifijos, con tanto diablo encima. Pero para los verdaderos hijos de Dios hay ángeles de Dios que están a su alrededor. Gloria a Dios para siempre. Y les cuento una experiencia. Una vez ustedes saben que trabajaba construyendo jardines cuando estaba en Chile. Me apasionaba ese trabajo a mí, los jardines. Talando árboles con motosierra, haciendo zanjas larguísimas, poniendo riego. Para la gente de allá, poníamos riego, hacíamos eso. Entonces, a veces los ricos querían el jardín de una semana a otra, queríamos todo esto, jardín con árboles, plantas, césped, todo, terminado en una semana. Y me tocaba contratar gente y ponerle hasta unos 10, 15 personas a trabajar. Y vamos, y entonces se terminaba de construir el riego y había que traer el pasto, el césped, el zacate, en El Salvador, en rollos, ya viene listo, preparado, lo vende la compañía. Entonces lo cortan con máquinas y tiene 1 metro de largo por medio metro de ancho. Usted multiplica los metrajes, todo. Y dice, esta casa necesita 400 metros de pasto en rollo y lo íbamos a comprar a un lugar y lo traíamos. Entonces yo contraté un camión, grande un camión, y lo llenábamos con césped. Y nos fuimos para el barrio alto, donde viven para Guayurá, no sé cómo se llama de arriba, donde viven los ricos, pasando las Condes, todo eso para arriba en Santiago. Y hay una cuesta, una subida así, pero inclinadísima. Y ese camión, hermano, cada rollo de eso pesa varios kilos. Puro barro, puro pasto. Ese camión iba echado con tanto peso. Y cuando ya íbamos llegando arriba, yo le iba predicando ese varón al chofer del camión. Y cuando iba llegando arriba, me mira pálido así. Y le mete el freno y no, ya no agarra el freno. Algo le pasó al camión que los frenos ya no agarraron, hermano. O se reventaron, algo pasó, pero cuando el carro se le viene para atrás, le mete los frenos y ya no le agarran, hermano. Y empiezan a sonajera dentro de la rueda y el camión se viene de espalda para atrás. Y ahí era una curva y para allá el abismo. Hermano, y el hombre se va a tirar para afuera del camión. Y yo bajaba en el nombre de Jesús de este camión, Padre. Y de repente así, cuando yo clamé, ¡Santo Dios! el hombre no podía hablar, estaba pálido. Y yo con un susto tremendo. A mirar, ¿quién lo frenó? Hermano, no había nada. Y le voy a decir más, el camión se había salido de la calle porque cuando empezó a bajar, esto en cosa de segundo, el camión hizo un recorrido, arrancó árboles, arrancó todo lo que había, el buzón para dejar las cartas, sacó todos los vasos, todo arrancó, después íbamos por la calle. Y yo clamo a Dios. Y Dios lo frena, hermano. Y yo creo que Dios mandó un ángel. Mandó un ángel y afirmó eso ahí. Y nos bajamos a mirar y no había nada. Yo le digo, póngale algo en la rueda, póngale pasto, algo. Metiéndole un pan, un pedazo de árbol ahí a la rueda. Y después empezamos a revisar, era un milagro divino. Gloria a Dios. Yo le dije a ese camino, ¿no creí en Dios hoy? Es que Dios hace milagros. El problema es que nosotros cuando estamos en aprieto o necesitamos ver la mano de Dios, no clamamos. ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios si no tenemos fe? Imagínense, una de las cosas que Dios ha demostrado siempre que está con nosotros ahí en la plaza cuando predicamos, y se larga el agua, se larga la lluvia, el aguacero. ¿Sí o no? Amén. Pero cada vez que llueve y se va a comenzar a llover, o se nubla todo y va a llover, y yo digo, ¿oro o no oro? Están todos mirando. Si oro y Dios no para la lluvia, voy a caer en vergüenza. Los católicos que están ahí se van a reír y van a decir, mire cómo ora y no pasa nada. ¿Cierto? Entonces es difícil. Pero hay que echarle fe, hay que ponerle fe a Dios. Amén. Pero para la gloria de Dios, hay 8 veces que he orado a Dios junto a la iglesia
Yo una vez estaba lleno de católicos y oré para que oramos para que se pare la lluvia. Déjelo hacer el llamado, Dios mío. ¿Qué parte? Y se para la lluvia, hermano. Dios es maravilloso. Y yo dije, cuando nos vamos, Padre, mándala de nuevo. Gloria a Dios. Y sabe que hay gente que en conversa que se acuerda de esas cosas. Yo estaba arriba allá con el hermano Antonio en un bosque ahí. Iban los atletas, los que corren. Harta gente que corre ahí en el bosque. Gloria a Dios. Y uno de ellos me saludó del pastor de la casa, sí, estuvimos conversando. Y estuvimos conversando con él, porque yo le hago algunos arreglitos ahí, cuando se cae un árbol en ese bosque ahí arriba, yo tengo una motosierra. Y voy en la camioneta, yo la moto, y voy y les corto ahí y le abro el paso para que ellos corran. Porque los árboles, cuando caen, quedan así tan altos. ¿Por dónde la saltaré? Pero yo voy con la moto, corto, eso no es vida personal, ya aparte. Le abro paso, me gusta eso mismo. Y estábamos ahí hablando con ellos y le podía rozar unos palos para que ellos pasen. Y me dice, ¿usted no es de la plaza? Y yo dije, ay, quizás que este está ofendido, algo le pasó, va a quedar la grande aquí. Y me dice, ¿usted no es de la plaza? Sí, yo soy, le dije. Sí, yo soy, le dije. Y me dice, yo lo vi a usted cuando oró y Dios paró la lluvia. Imagínense yo clamándole a la del quinche, a la estatua, que esa cuestión no tiene poder. Clamándole a la Virgen María, que respetamos mucho a la Virgen María de la Biblia, a la verdadera, a la hermana María, la que está en el cielo. Pero la que tiene la Iglesia Católica no, es la María de la Biblia. La de la Iglesia Católica recibe adoración, veneración, vela, peticiones, y la de la Biblia no. Amén, hermano. Entonces, de nosotros es poderoso el Dios verdadero. Gloria a Dios. Para todos que no estamos solos. Cuenta el siervo que a mí me predicó la palabra de Dios. Dice que el pastor de él era en la provincia de Oro. Dicen que de noche iba a predicar por ahí en un campo y que regresaba a las 11 de la noche, regresaba ahí dando el culto. Y cuando dice que ellos sacaron la cara por la ventana y vieron a la calle, dice que el pastor venía en una bicicleta, venían 3 hombres en bicicleta y el pastor en medio. Cuando dice que el otro día le pregunta, dice, sí, lo vimos a usted, pastor, que lo que venía de noche, venían 3 hombres en bicicleta. Es que dice, no, yo vine solito. Dice que no, venían 3, usted venía en medio. 3 en bicicleta. Yo le conté una buena. Un hermano en Santiago, de la iglesia de Puerto Marco, me contaba que él fue a predicar a una población, por allá por la Gran Avenida, un lugar bien malo. Y él estuvo predicando la palabra, todo solo. Entonces dice que después que terminó de una hora de predicar, hacer llamado por la gente, todo, fue a pedirle agua a una señora, una abuelita que estaba en la reja de madera escuchando, fue a pedirle agua. Y le dijo, ¿me puede regalar agüita, por favor? Y la abuelita vino con 3 vasos. Le dijo, tome, denle a su compañero nuevo. Y ella vio toda la predica. Y le dijo, no, se lo solito predicando. No, le digo, si yo lo vi, había una cada lado suyo. Estaba predicando con usted ahí. Alaba lo que él dice. Entonces, a veces uno no se da ni cuenta de que el cielo no. Gloria a Dios. Son reales. Amén. Sí, amén. Algunos, como dice el pasaje bíblico, cuando habla de hospedar, que algunos sin saber hospedaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces usted no quiere hospedar a nadie. No quieren venir. Gloria a Dios. Entonces, no. Santo Dios. Sin saber, hospedaron.
Dios. Ya, si lo envió Dios, ya dígame qué pasó. Hace 20 años yo iba a la iglesia del pastor Yemo Cortés. Ya. Entonces yo iba al discipulado, iba siempre a esa iglesia, pero yo le dije pastor, ¿será digno de ir a estar predicando en un parque de la independencia? Me dijo, no, que no está con nosotros, que no. Entonces yo una vez de madrugada, como siempre oraba, le dije a mi Señor, el pastor me dice que me prohíbe que esté predicando en el parque de la independencia. Entonces me dormí de nuevo, cuando oí una voz que me dijo, predica. Entonces ya estoy predicando, a mí no sé si será del diablo o no será del diablo. ¿Cómo la mandaba a predicar el diablo? Pues Dios. Esto es de No sé si serán los que me rodean, hermanos, serán del diablo o no serán, pero allí estoy porque el Señor mi Dios me mandó a predicar la palabra. Ya, pero yo le explico, nosotros le queremos a usted, ¿cierto? Aquí le recibimos, ya le conocemos cuánto será, varios años ya que está bien. Ah, sí, ya son. Pero lo que yo no entiendo es que de repente ella va a la plaza solita y se mete con los solos Jesús, porque hay un grupo son solo Jesús. De todos. De todo, pero es que hay unos que son sectarios, de otras sectas. Yo no voy por ellos, yo voy por obediencia, yo no voy por ningún que sea Jesús o no Jesús. Yo voy a predicar la palabra, voy a cantar y a alabar y a glorificar al Señor. Yo no hago caso a los hombres, sino a mi Dios Altísimo. A Él hago caso. Está bien, pero mire, está bien lo que usted dice, pero también está mal. ¿Por qué? O sea, le entiendo lo que dice. Uno tiene que obedecer a Dios, uno tiene que obedecer. Pero la Biblia dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Amén. Hebreos 13:17. ¿Cierto? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y si el pastor, que soy yo el pastor aquí, le dice, hermanita, usted tiene un buen deseo, vaya con nosotros a la plaza, pues vamos todos los domingos a predicar. Vaya con nosotros, pero usted no puede juntarse con los sectarios, porque la Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina bíblica. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, el que se junta con ellos, participa de su mala obra. Amén. No lo recibió en la casa, dice ya, pero ese es otro cuento, ya estamos. Después seguimos hablando ya porque ahora estamos con los ángeles. Un testimonio. No, ya testimonio. Ahí no, mamá, vamos a seguir con los ángeles. Ya. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Iba a decir de los ángeles. Voy a contar de los ángeles. Santo Dios. No, pero. Ya me hice el... Mire, cuando usted se sujete, obedezca al pastor y no ande con los Jesús solo allá predicando, ahí le vamos a dar una oportunidad para que nos cuente los ángeles. ¿Ya? No, porque nadie le ha dicho que le vamos a quitar la palabra o que vaya a la plaza, eso no. Pero aquí en la iglesia hay orden, hermanita. Aquí en la iglesia hay orden, hay sujeción, usted tiene que sujetarse. O usted no se sujeta. Si los ángeles se sujetan, si las potestades se sujetan, si hasta los demonios le obedecen al diablo, usted no me va a obedecer a mí. Tiene que obedecer por más que le estoy diciendo las cosas como son. Usted no puede estar predicando con los sectarios. O sea que hoy día está con solo Jesús, mañana va a estar con los adventistas y pasado capaz que la vea leyendo revista con los testigos de Jehová. Y usted va a decir, no, que lo que pasa es que escuché una voz que me mandó a predicar con ellos. No, ya pues está bien que se ponga, ubíquese hermanito, ya por favor. Y por último, hermano, yo le digo a Pedro, hermano, por último, si usted no se quiere sujetar, no quiere estar con nosotros en las prédicas y no obedece, ¿qué está haciendo aquí, güey? ¿Cierto? Tiene que ir a congregarse con ellos, güey. Pero después me dice, es que aquí aprendo, es que aquí me gusta, es que aquí se siente el poder de Dios. Ah, ya, pues. Entonces, ¿hay que tomar una decisión o no? No. Que le dé palmas de la mano al Señor. Bueno, entonces hablamos de que los ángeles ayudaron a Pedro, a los apóstoles, mientras estaban encarcelados, ¿cierto? También dirigieron a Felipe y a Cornelio en el ministerio. Hechos capítulo 8 y verso 26. Lea, hermano David, Hechos 10 del 1 al 7. Lea, por favor, Hechos 8, 26. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo,
levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor. Ángel del Señor. Sigue, hermano David. Hechos 10. Hechos 10 del 1 al 7. Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, vemos claramente la participación de ángeles en la obra de la predicación, en la ayuda, ¿cierto?, a los siervos de Dios, como eran ellos, Felipe, Cornelio. También vemos los ángeles animar a Pablo durante la tormenta en su viaje misionero a Roma. En Hechos 27, desde el 23 al 25. Mira. Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pablo habla de los ángeles, Gálatas 3:19 y 1 Timoteo 5:21. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Santo Dios. 1 Timoteo 5:21. Amén. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Y de sus ángeles escogidos. Amén. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Pedro 1:12. Pedro habla de los ángeles. Y lea Judas verso 6, hermano David. Lea 1 Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ay, Dios mío. Judas verso 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bendito sea Dios del Señor. O sea, todos dan por hecho la existencia de los ángeles en sus escritos, en lo que hemos leído. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hermano, tiene alrededor de 65 referencias acerca de los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que más habla de los ángeles es el libro de Dios. Apocalipsis. El Nuevo Testamento nos provee evidencia clara, indiscutible y abundante acerca de la existencia de los ángeles. Amén. Yo creo que usted salga de aquí y diga: no creo que existan los ángeles. Se pasaría usted, porque estamos hablando de tantos pasajes bíblicos que mire cómo ayudaron a los apóstoles, cómo estuvieron en la vida, nacimiento, crucifixión, resurrección, ascensión de Cristo, cómo sacaron de la cárcel a los apóstoles, ¿cierto? Amén. Pablo habla de ellos, Pedro habla de ellos. Amén. Y seguimos adelante. Bendito Dios. En las enseñanzas del Señor Jesucristo, vamos a ver si el Señor nombró o habló de los ángeles. Los ángeles le ministraron a Cristo en el desierto después de ser tentado por Satanás, lo dijimos delante. Él enseñó que el estado humano en la resurrección sería como el de los ángeles. Dijimos que no creativo, o sea, no. Los ángeles no se procrean, los ángeles no se casan, los ángeles no tienen sexualidad. Por eso, a través de esta enseñanza del Señor Jesucristo que está en Mateo 22:30, no se le puede creer a los predicadores que dicen
que en Génesis capítulo 6, cuando dice que la maldad de los hombres abundó tanto que, o en el 5 es cuando habla de que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se acercaron a ella, tomaron para sí mujeres, y le nacieron gigantes. Dice que eran hombres de renombre, ¿cierto? Pero la gente dice, o algunos predicadores dicen que fueron demonios o fueron ángeles de Dios que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Eso es mentira. No es verdad. Los ángeles, dice el propio Señor Jesucristo, son asexuales. La A en el griego significa sin. Por eso se llaman ateo. Teos es Dios. A significa sin. Sin Dios, eso significa los ateos. Para que entiendan. Asexuales, cuando hablamos de los ángeles que son asexuales, no tienen sexualidad los ángeles. No hay ángeles mujeres ni ángeles hombres. Son ángeles. ¿Entendieron? Entonces usted no crea esa doctrina que dice no, que los ángeles tienen relaciones sexuales con las mujeres, los hijos de Dios con la hija de los hombres y nacieron gigantes. Mentira, no es real, no es verdad. No es verdad. Otro día voy a hablar un poquitito acerca de ese estudio bíblico que lo prediqué en México, en Torreón, una vez acerca de, amado hermano, de cuál es la verdadera interpretación de ese pasaje bíblico, que concuerda con la interpretación que dan todos los grandes hombres de Dios y la literatura bíblica que tenemos nosotros al alcance, que es confiable. Amén. Yo no quiero que usted vaya a creer que yo me creo el mejor o que yo soy un tremendo teólogo. No, yo solo estoy dando a entender la interpretación que se cree correcta dentro de todo el mundo de la sana doctrina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, a ver, vuelvo a leer. Los ángeles le ministraron a Cristo en el desierto después de ser tentado por Satanás. El Señor dijo, o habló, o enseñó del estado humano en la resurrección, sería como el de los ángeles. Eso enseñó el Señor en Mateo 22:30, léalo. O sea, el Señor dijo, no sabéis que cuando ustedes, a ver, se lo explico antes que lo lean, hermano, porque es malo. Dijeron, Señor, para tentarlos, porque siempre para tentarlos le dicen, Señor, había una mujer que se casó con un varón y este varón se murió, y la ley dice que si ese varón que murió tiene hermano, el hermano se quede con la esposa. Entonces dijo, se le volvió a morir el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, ¿y cuántos eran? 7 hermanos, 2 se murieron. Entonces le dijeron, Señor, y cuando venga la resurrección en el cielo, ¿de quién va a ser mujer de los 7? Si fue mujer de todo y le murieron todos, se me hace que los mataba. 7 maridos. Entonces el Señor le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿No sabéis que en el cielo seréis como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento? Quiere decir que en el cielo la única boda que va a haber va a ser la boda del Cordero. Que se case con su amada iglesia, ¿cierto? La que se lavada la sangre del Cordero, la viva, la sin mancha ni la arruga, bendito sea el nombre del Señor. Que no puede ser la iglesia católica porque tiene demasiadas manchas y demasiadas arrugas. Y sangre inocente que ha derramado esa iglesia y a pagana. ¿Cuánto dicen que se entonces? Lea. Ahora sí vamos a entender más tarde. Amén, gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén, gloria a Dios. Yo le he explicado una vez que cuando la Biblia dice no se casarán ni se darán en casamiento, quiere decir que en el cielo no se casarán, ni se divorciarán, ni se volverán a casar. Amén. Eso dice. Mateo 22:30. Los ángeles separan a los justos de los injustos al final de todas las edades. Mateo 13:39. Léalo por favor. Mateo 13:39. Y después me lee Mateo 25, verso 39. Amén. Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el día. A ver. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Gloria a Dios. Mateo 13:39.
los ángeles acompañarán al Señor en su segunda venida. Amén, amén. Amén. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, el Señor Jesucristo creía siempre, amado hermano, completamente en los ángeles. Amén. Él habló de los ángeles. Él siempre habló de los ángeles. Amén. Él dice, léalo de nuevo, mire, esto es lo que cree el Señor Jesucristo. Esto es lo que le enseña. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces la Biblia nos da lugar a la duda en cuanto a la realidad de los ángeles. Los ángeles existen. Gracias por el amén. Los ángeles existen. Los ángeles son reales. Los ángeles están al servicio, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la Escritura? Que son seres espirituales administradores, algo así dice, ¿no? Al servicio de los que van a heredar, los que serán herederos de la salvación. Entonces la Escritura enseña claramente acerca de la existencia de los ángeles. Los ángeles, la Biblia no los pone en tela de juicio, no lo da por eso. Cristo habló que en el cielo hay millares de ángeles. Amén. Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le cortó la oreja a Marcos, ¿se acuerda al soldado? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no es con espada, sino con mi espíritu. Porque, ¿qué fuera digo si yo oro a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Amén. Y los maten a todos, los decapiten a todos? Amén. Pero ¿cómo se cumplirá la palabra que está escrita de mí que tengo que ir a la cruz? Amén. Entonces Jesús sabe que hay ángeles, claro que sí. Él los creó. ¡Santo Dios! Mateo, 26:53. léalo por favor, hermano. Amén. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Gloria al Señor para siempre. O sea, en la Escritura, los ángeles, amado hermano, están siempre como una realidad. No es que la Escritura lo ponga en tela de juicio. Cristo habló de los ángeles y Cristo no miente. Amén. Él es la verdad. Él no tan solo tiene verdad, Él es la verdad. Dije Mateo 25:31, ¿ya? Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria que vive. Bendito Dios. Santo es su nombre. ¿Qué dice Mateo 18:10 y Mateo 26:53? Ese ya leímos ahorita. ¿Pasa la misma? O sea, ya leímos Mateo 26. Ah, ya lo leí. Mateo 18:10. Esa no la leí. Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Santo Dios para siempre. Ahora, ¿cómo habla la Escritura en cuanto a la creación de los ángeles? Los ángeles son criaturas creadas por Dios. Salmo 148:5. Léalo. Salmo 148:5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Aleluya. Alaben el nombre de Jehová. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alaben el nombre de Jehová, todos sus ángeles, dice pues, porque Él mandó y ustedes fueron creados. Léalo fuerte, ya. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Disculpe, lo hizo Ser eternamente y para ser siempre. eternamente. Los ángeles no se mueren entonces. ¿Ya? Eternamente, ¿qué más? Y para siempre. Y para siempre. Y les
puso ley que no será quebrantada. ¿Está ahí nomás? En el versículo 2 dice que es un varón. Lea el versículo 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Esto significa entonces que no evolucionaron de alguna forma de vida más bajo o menos compleja. Cuando ellos fueron creados como ángeles, o sea, Dios los creó de esa manera, no es que evolucionaron y se hicieron ángeles. No, Dios los creó como tales. Amén. Dije yo, ¿quién fue la gente de su creación? Todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Cristo. Por Cristo. Amén. ¿Dios a través de quién? De Cristo. Eso fue lo que estudiamos en la clase pasada, que, amado hermano, el agente, ¿cómo era que yo le decía? La gente, el ejecutor, el que ejecuta el trabajo, el que hace la voluntad de Dios es Cristo. Miren, vamos a entenderlo de otra manera. Salmo 148:5 lo leímos, perdón, San Juan 1:1, el que lo sabemos de memoria. Lea, del 1 al 3. Y Colosenses 1:16. San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, Señor. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Cristo. Amén. ¿A través de quién? A través de Cristo. Dios el Padre a través del Hijo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Ahora yo le he explicado a los hermanos que hay cosas, ahí dice, visibles o invisibles. Yo le dije a los hermanos, hay cosas que nosotros no vemos, pero fueron creadas también por Dios. Como por ejemplo, cuando usted escucha una radio, son ondas radiales que van en el aire. Y usted no las ve. ¿Cómo se traslada el internet? ¿Cómo funciona el internet? Me gustaría conocer a cabalidad esto del internet. Nunca me he puesto a investigar. Pero póngase a ver algo como esto. Es tan impresionante que si le tomamos una foto aquí ahora y la mandamos a Estados Unidos, 3 segundos le llega allá. Lo mismo que aquí, ¡fum! Voló cerca de unos 8.000 kilómetros en cosa de segundos. Y le aparece allá en un aparatito negro llamado teléfono. Al instante. Y ahora a través de la red de Wi-Fi podemos transmitir en vivo. Digo Wi-Fi porque es más rápida que la local que uno tiene en el móvil, ¿cierto? Los datos móviles. Pero a través de internet nosotros estamos, por ejemplo, está transmitiendo en vivo, ¿verdad? ¿Están viendo cuántas personas hay? 64. 64 personas viendo de otro país. De otro país, no son de aquí, la mayoría son de otro país. Entonces los hermanos, por ejemplo, pueden estar en Estados Unidos, en México, Canadá, qué sé yo. ¿Cuántos miles de kilómetros? Y están viendo al instante ahora. Están viendo lo que pasa aquí, lo están viendo allá. Y en todo el mundo. ¿Y cómo se puede trasladar algo en el aire? Usted no lo ve. Hay cosas invisibles. Por eso, cuando habla del juicio, Pedro, ¿cierto? Los elementos siendo desechos serán quemados. Y aquí habla del átomo, habla de todas las cosas, las partículas que están aquí que nosotros no vemos. Amén. Mire, lea hermano David, por favor. Segunda de Pedro 3. Primera Pedro, capítulo 3. Segunda. Segunda. ¿Qué pasa, hermano David? Sí. Amén. 3:10. A ver, dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigue. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Dios tiene que quemar todo lo que hay en el aire. Todo lo que hay que nosotros no vemos. Porque hay cosas visibles e invisibles. Dígame, hermano. Romanos 1:20 está hablando acerca de eso, ¿no? ¿Del wifi? No, de las cosas invisibles, ¿no? Ya. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Gloria al Señor. Entonces, ¿es maravillosa la palabra, hermano? Amén. ¿Qué nos enseña la Escritura entonces, amado hermano? Bendito sea su nombre, hermano. Todas las cosas, estamos hablando acerca de la creación. De la creación de los ángeles. ¿Cómo fueron creados? ¿Quién los creó? El agente de su creación, ¿quién fue? San Juan 1:1 al 3. Específicamente los ángeles fueron creados por Jesucristo. Colosenses 1:16. ¿Cuándo fueron creados? ¿En qué tiempo? La Biblia nos declara de modo categórico el tiempo de su creación. Ellos estuvieron presentes en la creación de la tierra. O sea que existían antes. ¿Quién habla de esto? Job 38:7. Santo Dios. Así que la creación de los ángeles tuvo que ser antes de la creación de la tierra. Léalo, por favor. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Amén. Gloria al Señor para siempre. El estado de su creación. Los ángeles son santos. Originalmente todas las criaturas angelicales fueron creadas santas. Dios declaró su creación en general toda buena. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por supuesto que Dios no creó la maldad ni el pecado. Aun después que el pecado entró en el mundo, los ángeles buenos de Dios que no se rebelaron contra él son llamados santos. Mateo 8:38. ¿Se acuerdan cuando dice mandará los santos ángeles de Dios? Sí. Ya, Mateo 8:38. Estos son los ángeles elegidos. 1 Timoteo 5:21 lo leímos. En contraste con los ángeles malos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Mateo 25:41. ¿Cómo dice? Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bendito fue. O sea, que Dios reconoce, Dios no le dijo demonio, le dijo apartado, o sea, creado, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, porque ya no son míos, dicen. Pero revelaron, vean ellos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ahora, yo sé que no va a faltar el que diga hermano, pero el Señor no creó el mal. ¿Cómo entonces existe? O sea, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el... Pero yo le voy a explicar algo. Voy a explicarlo, la verdad. ¿Por dónde empiezo? Hay varias cosas que explicar aquí. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Amén. ¿Qué es la maldad del pecado? La ausencia de Dios. ¿Me entienden? La maldad del engaño. ¿Cómo saber qué es lo que es bueno si no existiera lo malo? ¿Cómo podríamos saber nosotros lo que es bueno si no existe lo malo? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que es lo malo? La ausencia de Dios. Donde Dios no está, eso es lo malo, las tinieblas, lo de afuera. ¿Lo va entendiendo? Amén. No es tan difícil, ¿cierto? O sea, alguien dice, por ejemplo, cuando la gente dice así, hey, pastor, hemos visto que hay bastante hambre en el mundo. Si Dios existiera, no habría niños con hambre.
no habría poblaciones marginales, no habría tanta desigualdad en el mundo, dice la gente, ¿cierto? Y de repente matan en México 40 personas. Y sale el periodista entrevistando y la gente dice, ¿y dónde estaba Dios que no hizo nada? Eran jóvenes, eran niños. ¿Y dónde viven ellos? ¿Dónde están metidos ellos? ¿Son hijos de Dios? ¿Sirven a Dios? ¿Son buenas personas? No. Y como Dios le dijo a Adán, pues, ¿cierto? Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Adán, ¿dónde estás tú? O sea, todo esto que te ha pasado, mira dónde andas metido, ¿qué andas haciendo? Amén. La gente a veces dice, ¿y por qué Dios no hizo nada? Porque Dios no está ahí para amado hermano, ayudar a la gente mala, para la gente perversa, a la gente que es enemiga de Dios. Mire, por ejemplo, hay una matanza allá, pasa de todo allá, y habían metido narcos, vendedores de droga, y entre mafia y todo, y ahí pagaron todo, amado hermano, en una mortandad tremenda. Dios está ahí, no, Dios no está metido ahí. No, pues ellos viven una vida, amado hermano, hijos de Satanás, amadores de las tinieblas. Malditos de este mundo que han mandado miles de almas al infierno por causa de la droga, la venta de almas, de personas, venta de órganos. ¿Y Dios va a estar metido ahí? No, jamás. ¿Van a entenderlo? Sí, amén. Entonces cuando la gente dice, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Y por qué ellos no hicieron nada por buscar a Dios? O quieren vivir toda una vida de espalda a Dios y cuando estén a punto de ir al infierno quieren que Dios los salve. ¿Van entendiendo? Gente que toda la vida, amado hermano, es reacia, no quiere saber nada y no le importa y escupe para el cielo y dice cosas en contra de Dios, enemigo de la Biblia, y que le pasa un accidente y quieren que Dios lo salve. Bendito Dios. ¿A quién fue que le dio el pasaje bíblico cuando le claman las almas de los impíos? ¿Cuál era? Juan 24, 12. Juan 24, 12. Se la di a ustedes, ¿cierto? Una vez cuando estuve allá en Santo Domingo. ¿Qué dice ese pasaje bíblico? Habla de los tipos impíos. Habla de los tipos impíos. Habla de los tipos impíos y... Ayúdenme a mí ya. Que habla la escritura de la gente que toda la vida vivió espalda a Dios y dice que cuando esté herido de muerte. ¿Sí me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Tipos que vivieron toda la vida dando la espalda. Y dice que en el momento de la muerte, están heridos de muerte, dice que claman a Dios y Jehová no lo escucha. Amén. Léalo, hermano. Léalo, hermano. ¿Era o no? No, pensé que era el hermano. Yo estaba buscando Hebreos 4:6 que Acá lo también. tiene mi hermano. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Siga. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Ahora léalo de nuevo, porque tiene que invertir, o sea, lo segundo, aclara quiénes eran estos que murieron clamando en las calles, pero Jehová no los atendió. Amén. Léalo, mire. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Estos son los rebeldes a la luz, al evangelio, a la palabra. Escuche esto. Hay gente que se burla de Dios toda la vida. ¿Y sabe qué? Hay momentos que tipos malos, pues, con enemigos de Dios. Y en el último momento, ellos dicen, voy a clamar a Dios. Han hecho lo malo, impíos, enemigos de Dios y de lo más peor. Y en el último minuto de mi muerte dice, voy a clamar a Dios. Dice que Dios no lo escucha. Entonces yo no lo muevo. Nosotros tenemos que servir a Dios cuando, amado hermano, llega la palabra en nuestra vida. Amén. Cuando llega el evangelio tendremos a Dios bien. Pues a mí no me gusta que ande jugando con el evangelio, porque Dios aborrece a los impíos. El impío es aquel que conoce las cosas de Dios y hace lo malo, hermano. Conociendo las cosas de Dios, haciendo lo malo. Aquel que conoce todo el camino, pero siempre se hace el que no sabe.
¿Se ha fijado? Como dice mujercilla, dice la Biblia, que nunca terminan de aprender. Hay que siempre enseñarle a la hermanita. Pues siempre dice, pastor, es que no entiendo esto. Y lo entiende bien, pues que no, es que, ¿me entienden? No? Entonces aquí no es así, hay que aprender bien las cosas. Amén, amén. No le doy para siempre. Ya que lo predicamos. Gloria a Dios, aleluya. Dios. Además de ser creados santos, todos los ángeles estuvieron rodeados de santidad. Su creador es santidad absoluta. El ambiente en el cual vivían y servían estuvo, hasta que entró el pecado en Satanás, estuvo sin la imperfección y mancha del pecado. Los ángeles son criaturas, pero constituyen una orden especial de criaturas, distinta, por ejemplo, de los seres humanos. 1 Corintios 6.3. 1 Corintios 6.3, Hebreos 1.14. Amén. Léalo, hermanito, David, vamos a terminar aquí. Vamos a quedar en la misma parte de que habló la clase pasada. Amén. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Amén. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. 1 Corintios 6.3, Hebreos 1.14. Como criaturas son limitados en cuanto a su poder, conocimiento y actividad. 1 Pedro 1.11 y 12. Apocalipsis 7.1. Como todas las criaturas responsables, los ángeles serán sometidos a juicio, dice la Escritura, 1 Corintios 6.3. Mateo, bueno, el pasaje que leyó usted recién, dice, no sabéis que juzgaremos a los ángeles, van a ser metidos a juicio. Mateo 25:41. Vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque ya nos toca el culto. En un par de minutos comenzamos el culto, así que vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este estudio. Dios le bendiga, vamos a orar por el de pie. Y damos gracias al Señor por su palabra, por el recibir. Vamos a dar Señor, hermano. Démosle gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a ver tu santa y divina presencia, Señor mío. Agradecidos, Padre Santo, por tu palabra, Señor mío, por este estudio que hemos podido, Señor mío, participar, Señor mío, poder alimentar nuestras vidas, nuestras almas, Señor mío, poder conocer, Padre, la gloria de la existencia maravillosa, Señor mío, de los ángeles que tú pones alrededor nuestro, Señor mío, de que tú nos estás cuidando, nos estás guardando, Señor mío, donde quiera que estemos, siempre y cuando, Señor mío, estemos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesucristo damos las gracias, Señor, y sea usted utilizando la vida de mi pastor, Señor mío, grandemente, para que nuestras vidas sean edificadas y podamos seguir, Señor, en este camino que vamos para el cielo, Señor. En el nombre de Jesús damos las gracias, Señor, y ponga, Señor mío, esta palabra que hoy hemos aprendido, Señor, en nuestros corazones escrita, Padre de la gloria, que no se aparte de nosotros, Señor mío, sino que seamos hacedores de tu palabra y guardemos esta enseñanza que hemos aprendido en este lugar, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, damos las gracias, Señor. Amén y amén.